El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Don Rodrigo Bravo, ¿cómo le va? Bien, pues Juan Manuel, qué gusto verte de vuelta, Connie, ¿cómo estás? Muy buen día. Ro. Aquí estamos, listos. Te veo radiante. Oye, radiante estoy, pues. Tuve un estupendo, Verá. corto, pero intenso descanso. Qué bueno, me Que de alegro descanso mucho. no tuvo nada, pero desconexión mucha. Qué Así es que yo básicamente hoy te voy a escuchar. Ya, ok, vamos. Sorpréndeme. Yo, así como estás sorprendido, o te quieres sorprender tú, desperté quizás de la... No desperté, ya está despierto, pero cuando aparece, porque la hora exacta la tengo acá, las 10:53 de la mañana. Y aparece día sábado. del día sábado. Y es la primera intervención que tiene el presidente de la República del tema que nos tiene todavía hace 10 días ya, pendientes en la desaparición de Ronald Ojeda, todos los antecedentes y el perfil del tipo que hacían creer que no se trataba de un episodio común y corriente, que tuvo por supuesto aprovechamiento político de todos los sectores, pero que si fuera delincuencia pura, es de la magnitud más impactante que hemos vivido en el último tiempo. Un equipo de personas disfrazados, vestidos casi tal cual de PDI, en un operativo con la suficiente claridad de qué es lo que iban a hacer, con hechos como por ejemplo que dejan el auto abandonado en la Costanera en un lugar donde no habían cámaras de seguridad y que tuvo la Fiscalía y a las policías de cabeza durante días. Aparece finalmente este cuerpo el día viernes con el hermetismo. Lo encuentran, digamos. Claro. Es que es importante decir eso, porque aquí hay una pega de la Fiscalía y Exacto. de la PDI que es bien importante relevar también. Lo encuentran en un lugar muy complicado, con transmisiones de los canales y de los medios de comunicación casi durante toda la tarde. Finalmente, 10 de la noche, el fiscal Barros confirma la identidad y se trata de Ronald Ojeda. Y que el presidente de la República, la primera autoridad del país, ocupe la primera posibilidad que tiene de intervenir para decir que el anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mientras, yo al menos no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno. Me parece de una desconexión brutal del mandatario con lo que la Como ciudadanía presidente, sáquese quiere. la mano de los bolsillos. O sea, ya no... Además, le tocó gran parte de esta crisis en vacaciones, Sí, po. entendiendo que estuvo conectado, por lo mismo que presidencia y los ministros trataron de relevar. Pero que sea la primera intervención de él. La única intervención. Y la única hasta ahora, me parece, fíjate, hasta preocupante. Porque uno puede entender y podemos analizar qué es lo que ocurre con el Partido Comunista, que por supuesto ahí hay un tema político bien relevante. Pero después de todo lo que ha pasado en los últimos años en Chile, no dimensionar que el hecho delictual que se vivió en torno al caso Ronald Ojeda, independiente de toda la connotación política que pueda tener, es de los hechos más brutales que hemos visto en el último tiempo, es no sintonizar con cualquier chileno, con cualquiera de los que estamos acá. Y fíjate que con gran parte de su equipo también, que está lo suficientemente molesto, impactado por este posteo del presidente de la República. Y que... Yo entiendo, Rodrigo, perdona, que se había tomado una decisión de mantener de alguna manera al margen al presidente de lo cotidiano comunicacional político del caso Ojeda. Sí. Entonces, menos sentido hace, porque si tú te mantienes fuera, especialmente mantente fuera de las repercusiones políticas que esta cuestión tiene. O sea, El gobierno está empeñado en mantenerlo en el ámbito estrictamente policial judicial, ¿verdad? Porque entre otras cosas el gobierno ve con preocupación que terminemos importando un problema político y trayendo o generando un problema político de un tema que de momento hay que tratar de mantenerlo en esa arista mientras no sepamos exactamente qué fue lo que pasó ni cuál fue el móvil de la cuestión. Entonces el presidente se mete, después de que se toma esa decisión, solamente desde ese lado genera un ruido mucho mayor todavía. Mucho mayor, por supuesto, porque había sido lo suficientemente cauteloso el día viernes La Moneda para referirse al tema y lo único que tuvimos fue al final de la jornada, ¿a quién cree usted? Su secretario del Interior, Sí. que hoy día pareciera ser el vocero, ministro y supraministro para enfrentar crisis. Y de hecho durante el fin de semana fue él el que mandó un video grabado a las 6:48 de la tarde. Estoy tan pendiente del horario porque era lo suficientemente complicado que La Moneda no se pronunciara por la connotación que tenía el tema y además por lo que había hecho el presidente de la República. La ministra del Interior ese día sábado también
postea un artículo, un comentario en X. Y yo de verdad... Bien pegado el del presidente. Bien pegado del presidente. Entonces tú los comparas y dices, ¿perdón? Exacto. ¿What? Y ni siquiera... La ministra reacciona ante la noticia del hallazgo del cadáver de Ojeda, en el fondo. Eso es lo que hace. Claro. Ahora, uno no es quizás este el momento de hablar del gobierno y de estos personeros que hoy día gobiernan el país, de su incontinencia por redes sociales. Si es que algo de eso puede haber en el posteo del presidente Boric, no por lo que dice, sino cuándo y cómo lo dice. Porque conversando con gente cercana a él, todos les pilló de sorpresa y se había intentado evitar que esto ocurriera durante la jornada. Claro, el día sábado el presidente maneja sus cuentas, sus redes y es el mensaje que quiso transmitir. Yo me preocupa que La Moneda esté entendiendo y dimensionando que lo de Ronald Ojeda tiene un carril, por supuesto, político y que seguramente va a seguir y tiene un enfrentamiento entre el Partido Comunista y republicanos en particular, donde se han exacerbado dichos de lado y lado. No olvidemos que el Partido Comunista habló de la CIA y o sea, ha habido de todo. Pero ya llevándolo al traspaso de las razones por las cuales uno puede creer que el presidente toma esta decisión, yo de verdad en mis años de reporteo no recuerdo una semana en la cual Lautaro Carmona, en este caso presidente del PC, convocara puntos de prensa durante toda la semana. Ahí, por supuesto, y creo que no hay que ser brillante ni estar viendo bajo el agua, hay una intención de dejar claro el mensaje del Partido Comunista en lo que hay de fondo, que el caso Venezuela, Ronald Ojeda, trae como una tremenda buena oportunidad para reforzar que, a juicio de ellos, el PC y sectores del Frente Amplio, el gobierno no ha estado a la altura de las promesas, que quizás es el gran mensaje de fondo. No se ha logrado avanzar con la suficientemente fuerza que se prometió. Y el Partido Comunista, de hecho el diputado Luis Cuello dijo hace algunos días en una entrevista que faltaba calle, sí, más manifestaciones sociales para poder empujar la agenda. Hay parlamentarios que han dicho que el gobierno se ha entregado a negociar con la derecha. Entonces, pero quería decir lo contrario ya. Claro. Sí, Gonzalo Vinter. Entonces, cuando este tipo de escenario permea de tal manera que provoca que la ciudadanía considere o vea a un presidente desconectado con la calle, es absolutamente preocupante. Y yo creo que es el momento hoy día que haya una segunda intervención al menos del mandatario. Nosotros conversamos el jueves, Coli, que esperábamos que ese jueves él realizara algún punto de prensa. El viernes tuvo actividades relacionadas en torno al bono marzo. Hoy hasta ahora está en comité político el mandatario y luego viaja a la región de Valparaíso con varias actividades formales, más bien institucionales, de la tragedia del incendio, porque ahí también hay un gran problema que ha pasado bien colado, porque después de ocurrir los incendios falleció el presidente Sebastián Piñera y nos olvidamos de hartas cosas. Pero ese día viernes... Y después vino el caso Ojeda. Y claro, ese día viernes, el presidente de la República, también por Twitter, no tengo la hora exacta, dice que convoca una reunión de emergencia para el próximo día, cuando a esa hora seguramente ya habían decenas de fallecidos y el incendio era lo suficientemente grave. La ministra del Interior ese mismo día también postea, acompañando al presidente, lo que se estaba haciendo cuando la tragedia ya había estallado. Y finalmente deciden convocar de emergencia, eso de las 11 de la noche, a un comité de emergencia y con un desfase en la toma de decisiones que es lo suficientemente preocupante. Me imagino, Juanma, que tú estabas transmitiendo ese día, el primer día del incendio. Sí, de hecho, desde el minuto uno, porque me tocó tomar la transmisión desde ese viernes, ¿no? Que es cuando parten la tarde. Y al margen de que aquí hay una investigación que tiene puesto su foco, o uno de sus focos, digamos, en la intencionalidad, hay otra parte de la investigación de la que menos se habla, pero que es igualmente importante, y es la falta de coordinación que se dio entre la CONAF y Senapred, que en algunos casos la Senapred tuvo que reaccionar sin haber tomado contacto con la CONAF, y bomberos también. Dice que no había logrado tomar contacto con la CONAF, entonces la CONAF quedó en el ojo de la controversia, al margen, por supuesto, del otro gran tema, que es también la falta de los planes de emergencia de la municipalidad. Pero esa ausencia de coordinación recuerda mucho lo que ocurrió el 27F. Es bien similar, fíjate. Es bien similar, y puede que nos sorprendamos que se pudo haber evitado que esta tragedia se convirtiera en la tragedia que fue, si es que ese contacto se hubiese establecido antes, porque el Senapred emitió SAE sin decirle a la gente hacia dónde evacuar.
porque CONAF no le había informado cuáles eran los puntos específicos hacia dónde estaba avanzando el incendio. Claro. Y eso es parte de la investigación también. Luego del 2010 y toda la investigación que se produjo a raíz del terremoto y lo que ocurrió ese día en la ONEMI en ese entonces, cambiaron bastantes protocolos. Y por lo general, y hoy día la responsabilidad no recae en lo político, sino más bien en lo técnico. Claro. Pero ahí también hubo un problema político a la par, que esta seguidilla de posteos en redes sociales del presidente que evidencian que no había una dimensión de lo que estaba ocurriendo. Entonces, si uno lo incorpora a esto que ocurrió el día sábado, me parece que es bien preocupante ver dónde y cómo se nutre el mandatario para tomar decisiones, para opinar o para ejecutar algún tipo de acción cuando decide relevar por sobre el sentido común y lo que la ciudadanía espera las posturas políticas en este caso y la defensa del Partido Comunista. Ahora, también hay que ser sumamente correcto y decir que el aprovechamiento político de sectores de la oposición ha sido tan burdo que hace caer en la ridiculez. A mí, en el rabiómetro, en el rabiómetro que este tipo de cuestiones le despiertan a uno, por una parte el tuit del presidente que absolutamente desafortunado y preocupante, pero también el discurso de que Chile dejó de ser el asilo contra la opresión, que empezó a levantar la derecha en el momento en el que se supo del hallazgo del cuerpo, me pareció asqueroso. De verdad. Me pareció simplemente repulsivo. Se lo leí creo primero a Camila Flores, pero luego también a sí, José pero después a gente que escribió columnas y a Macaya no, sobregirado, absoluta y completamente sobregirado. Si esta cuestión no se arma de frases hechas, que además, si uno escarba un poquito, pueden transformarse en un bonito boomerang, digamos, pero ni siquiera lleguemos a eso. Uh-huh. Claro, sí, lo que la moneda hizo los primeros días me parecía de toda lógica, independiente de pagar el costo de no tener certeza de para dónde iba el caso Ronald Ojeda, pero lo que uno esperaba de las autoridades era efectivamente prudencia, porque se demostró que la policía estaba haciendo la pega, y la fiscalía estaba haciendo la pega, porque se llega a un lugar, el cuerpo lamentablemente aparece enterrado, o sea, se hizo un seguimiento y una investigación que ya tiene un detenido, que a todo esto será formalizado en los próximos minutos, y hay órdenes de captura al menos con otras 2 personas. Entonces, sinceramente lo que está ocurriendo es de tal preocupación porque vimos un hecho delictual que lamentablemente nos tiene acostumbrados, pero con una connotación absolutamente distinta, y no por lo político, sino que por el modus operandi de quienes lo secuestran. Finalmente los antecedentes dicen que lo asesinan en las primeras horas y aparece luego de 6 días, 7 días. Hay una presión política, por supuesto. Las voces de las familias y los amigos de Ronald Ojeda, que están cada uno en países distintos, también escapando de alguna manera del régimen de Nicolás Maduro, por supuesto que tiene una connotación política. Claro, pero no podemos permitir que esa connotación política que ellos le ponen empiece a generar dudas respecto de cuestiones que en Chile sí funcionan. O sea, estas dudas respecto de que si no me muestran el cadáver no creo que sea él. ¿A quién en Chile se le ocurre dudar del análisis que hizo el Servicio Médico Legal? Claro. Entonces vamos a empezar a traernos ese problema, porque claro, en Venezuela tienen una institucionalidad que no funciona, tienen además probablemente las teorías conspirativas tienen cierto sentido y eventualmente pasa, ¿verdad?, que tanto el Servicio Médico Legal como las policías o los persecutores, etcétera, son todos partes de una misma majamama, pero en Chile eso todavía no pasa. Entonces, no nos hagamos parte de ese tipo de conspiraciones que aplican a la lógica venezolana interna, pero que no necesariamente aplican a la nuestra. Es verdad. Ellos, por supuesto, que tienen la sensibilidad de vivir en Lógico, haber vivido en Venezuela. Pero es que tenemos políticos locales que enganchan con esa cuestión. Y rápidamente. Sí. Y lo transforman en tesis, ni siquiera hipótesis, sino que en certeza. Exacto. Entonces, no hagamos problemas donde no los tenemos. Sí. Aquí el problema gordo que tenemos es demasiado grande como para que haya además estos aprovechamientos ridículos que solamente le meten más problemas al resultado final. Claro, porque y en lo sencillo y en lo simple, que lo que yo habría esperado al presidente de la República era que al menos entendiera que había un fallecido,
un asesinado. Por lo mediático el tema, las condolencias de la familia no habrían sido descabelladas. No, pues no habría sobrado. El tono del mensaje toda. Es claro, la preocupación por lo que ocurre en Maipú, que el alcalde lo ha relevado de sobremanera, claro, también es un punto a una comuna, la comuna más grande del régimen metropolitano. O sea, habían innumerables formas de haber reaccionado y no como lo hizo el mandatario. Y creo que eso no va a descansar hoy día, esperando que uno es inocente, siempre tiene esperanzas, pero que no caigan en la ridiculez y en la caricatura desde la oposición con ataques sin sentido, sino más bien demos el paso a lo que sea necesario, que es poder intentar buscar medidas concretas. Ya hay hartas cosas sobre la mesa, no sé cuál de todas puede ser más plausible. Hablan de grupos de élite, de la policía, de las Fuerzas Armadas para intervenir barrios. Se está hablando de todo. Y en una semana que además, como lo mencionaba en titulares, Ignacio, parte de la agenda legislativa con todo. O sea, y lamentablemente para la moneda, con el foco bastante puesto en esto, más que en los desafíos que ellos mismos quieren poner sobre la mesa. Esta es una bonita oportunidad para que todos paren, incluyendo los medios, a reflexionar. Bien, pues Rodrigo, conversamos mañana. Conversamos mañana, que ¿Hasta tengan mañana? una linda semana. Igual Chau, tú. chau. Abrazo. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.